¿Qué tal? Este es el vídeo correspondiente a la séptima sesión de prácticas de cognición social. Y hoy empezamos los modelos psicológicos. Nos quedamos la semana pasada en... Bueno, el último filósofo que vimos fue Roger Scruton. Lo que pasa es que os lo puse un poco pues, para que tuvierais una visión alternativa a lo que es Edmund Burke, porque realmente filósofos conservadores yo he encontrado pocos, sobre todo en aspectos de tipo moral. Entonces, bueno, para que tuvierais al menos dos. Pero los que contenían aspectos más psicológicos o que vais a ver que están muy presentes en los modelos que vamos a ver hoy son indudablemente, bueno, Durkheim claramente e incluso de Nietzsche veréis que sí, porque los primeros modelos o algunos de ellos se basan en elementos irracionales o inconscientes y pulsiones del ser humano, como puede ser el psicoanálisis. Y luego veremos también el impacto que Hegel, que la idea del individuo como que se forma dentro de un contexto social determinado. No sé si os conté que su modelo de realidad es este de que hay una tesis que se encuentra con una antítesis para llegar a una síntesis, es decir, que la realidad se crea mediante el conflicto. Pues esto lo veremos mucho en los modelos psicológicos que vamos a ver hoy. Bueno, pues sin más dilación, empezamos. Freud, probablemente ya sabéis prácticamente todo lo que hay que saber de Freud, por lo menos en lo que a moral se refiere. Como sabéis, Freud es el fundador del psicoanálisis y él lo que hace es ver al ser humano inicialmente en su infancia como un ser totalmente amoral, que está llevado por sus instintos, generalmente de tipo libidinoso, es decir, sexual, o el principio del placer, y la moral pues es un hecho básicamente cultural. Voy a leer desde la mitad del segundo párrafo. El niño es un ser amoral que únicamente se guía por el principio del placer. La moral es un hecho cultural, por lo tanto. Freud plantea que la libido amoral y social evoluciona en el marco del proceso de inscripción del individuo en la cultura. Es decir, inscripción del individuo en la cultura. El niño se tiene que socializar, tiene que convertirse en parte de una cultura, es decir, se tiene que inscribir ahí, dando lugar inicialmente a una moral superyoica. Acordaos que lo del superyo era el conjunto de las normas que tienes ahí, ¿no? Como represivas, que generalmente entran en conflicto con tus instintos y en general pues contigo mismo, ¿no? Con el yo. Es decir, que la conciencia moral surge del conflicto del yo con la norma, es decir, del superyo. Para Freud, el imperativo categórico de Kant era un ejemplo de este tipo de moral superyoica. Esto me hizo bastante gracia cuando lo leí. O sea, Kant, que así a modo de anécdota se cree que murió virgen, pues sí, era una persona muy racional y hablaba del imperativo categórico y todo muy filosófico, y según Freud pues era sencillamente pues que estaba tan reprimido como todos los demás y entonces pues le salía por ahí, ¿verdad? Otra cosa interesante es que, claro, de este conflicto entre mis instintos sexuales y la represión que me produce el contexto desde mi más tierna infancia, pues ahí eso acaba pues proyectándose pues, por donde sea. Pues hay gente que le da por la religión, hay gente que le da por el arte y gente que le da por otros sitios. Para Freud casi todo tenía que ver con eso, con una proyección derivada pues de esa de una proyección de esa represión, ¿no? Y poco más me ha resultado interesante lo que es el masoquismo moral, es decir, la gente, como ejemplo, la gente que realmente cree que lo moral es ser castigados, ¿no? Como que se merecen ser castigados. Esto lógicamente tiene también connotaciones de tipo sexual, pero es interesante, ¿no? Una satisfacción fundamental como negativo. Con respecto al deseo, a la libertad de cargas, la satisfacción mayor aparece en relación a la culpa. La necesidad de castigo es simplemente la manifestación de este proceso inconsciente, lógicamente, o al menos en general. Vamos a seguir, que hay muchos autores hoy. Henri Bergson, este es el único filósofo propiamente dicho que vamos a ver hoy y ya el último que vamos a ver este curso. Lo he añadido porque su modelo me parece muy interesante. Creo que tiene ciertos elementos que se han tratado poco en filosofía y yo creo que nada bueno, no sé si nada en psicología.
pero poco. William James era un gran admirador de Henri Bergson y bueno, de hecho escribía muy bien, le dieron el Nobel de Literatura en el 27 y son famosas sus discusiones con Einstein porque a él le parecía que la ciencia había muchas cosas, contrariamente a lo que era la corriente esta positivista de que la ciencia que la ciencia podía comprender el mundo, ¿no? Y que ya prácticamente no hacía falta nada más. Pues Henri Bergson decía que la ciencia tenía una serie de límites. Entonces, el primer párrafo que os he puesto aquí, bueno, el segundo, tiene que ver con eso. O sea, Henri Bergson incluye dos elementos muy interesantes. Uno es que la percepción es más importante que la razón. El tema de la percepción en psicología social, yo lo he visto, pues ahora no recuerdo haberlo visto, y que es más importante que la razón me resulta súper interesante, porque de hecho esto tiene hasta que ver con ciertas tradiciones filosóficas, pues por ejemplo orientales, ¿no? Que hablan de que la mente pues es una herramienta, pero no puede ser el motor, realmente lo importante es la percepción. Y otra cosa que también he visto nuevamente pues eso, en discursos provenientes pues, de la India, por ejemplo, es que las personas somos, y también lo decía Bergson, somos un conjunto de materia y memoria, realmente. Y por lo tanto, la idea de tiempo y de duración es imprescindible para que la identidad pueda formarse. De hecho, si una persona no tiene duración, por así decirlo, si no se pueden mezclar el futuro, el pasado y el presente, el ser desaparece. Hay ejemplos súper interesantes. Si os interesa esto de la identidad, meteros en YouTube y buscad el caso del hombre este que tuvo un accidente y solo puede recordar los 7 últimos segundos. Y es un caso real. Es una persona que dice que él no existe, que él está muerto. Y es una cosa bastante espectacular y tiene que ver con esto que dice Bergson. Bien, con respecto al origen de la moral, Bergson diferencia entre lo que es el individuo y lo que es la sociedad. Cree que Kant se equivocaba al decir que las convenciones no tienen que ver tanto con la moral, porque para Kant era una cuestión de pura razón y tal, sino que este va más en la línea de Durkheim, ¿no? Que ciertas normas morales sociales pues es que son necesarias para la cohesión grupal y para la adaptación un poco del grupo, ¿no? Y entonces hablaba de que de la misma manera, hablaba del papel de la inteligencia en todo eso. Estaba la costumbre y la inteligencia, o sea, el razonamiento, lo que hacía era ver el modo de gestionar eso o de aplicar ese tipo de costumbres y de convenciones. Y es bastante interesante porque hace una dicotomía entre una cosa que huele mucho a Spencer, acordaos de la semana pasada. Para él es importante tener en cuenta que los instintos han creado una serie de, pues de, pues de comportamientos determinados de tipo grupal y él habla de los animales, como por ejemplo una colmena, un hormiguero, eso viene del instinto, y que en el caso de los seres humanos con la inteligencia, pues lo que tenemos son las costumbres. Y pone aquí que el hábito de contraer hábitos tiene la misma intensidad y regularidad que el instinto. O sea, que hace la equiparación entre los instintos puramente animales y los hábitos de tipo ya más social, ¿no? Dado que el individuo está insertado en la sociedad. Eso es un poco lo que sería el origen, y luego, al hablar de su modelo moral, él habla de un modelo moral dual. Como veréis, hay mucha dualidad aquí, igual que para Freud estaba lo que es el instinto en conflicto con la norma social. Para Bergson, la norma social no necesariamente es un mal necesario, como para Freud, sino que lo ve como algo cohesivo, igual que Durkheim, y que además pues puede ser lógicamente maleable, porque es contingente. Realmente hay ciertas tradiciones, y lo estamos viendo en el día de hoy, hoy día, que no tienen por qué conservarse. Y que para eso también está la razón. Bueno, pues Bergson habla de dos tipos de moral, que es la moral abierta y la moral cerrada. Por un lado sería la moral cerrada,
bueno, la moral de la sociedad cerrada sería basada en la obligación y la costumbre. Y claro, eso de alguna manera niega al individuo y niega su personalidad. Y por otro lado, la moral del individuo, de la personalidad, de la persona en sí, que claro, paradójicamente, o no tanto, como es persona, es ser humano, es un individuo, pero también es la humanidad, ¿no? Entonces, para él, esa moral es la moral de la sociedad abierta, de la moral de toda la humanidad. Aquí también encaja un poco con lo que decía Kant. Bien, pues esto respecto a Bergson, ahí os he puesto un montón de texto, pero vamos, que con que tengáis las ideas más generales es suficiente. Vamos con John Dewey. John Dewey fue el presidente de la APA durante 15 años. Como pone ahí, pionero de la psicología de la educación y su modelo moral tuvo mucha influencia en Piaget y vamos, y en todo lo que vino después. Una cosa interesante de este hombre es que, aunque él se consideraba socialista, él era de un socialismo humanista, es decir, él no estaba de acuerdo con el modelo un poco, como podríamos decir, de Comte, que hablaba de una sociedad donde mediante la educación íbamos a lograr que todo el mundo fuera altruista y tal, y al final íbamos a alcanzar una especie de utopía universal. No estaba de acuerdo con eso, porque hablaba de que no, vamos, no estaba de acuerdo con lo que él llamaba sistemas tecnocráticos. Y tampoco estaba de acuerdo con lo que es la moral tradicional que reprimía el instinto y la creatividad del hombre. Entonces, él decía, un poco como si fuera una especie de Marx mucho más fino, que tanto una como otra eran ejercicios de opresión sobre el pueblo, porque le negaban la capacidad al pueblo de poder adaptarse por sí mismo, de que las personas estuvieran en la clase social que estuvieran, pudieran adaptarse por sí mismas a los diferentes contextos, porque además él vivió en un periodo, como veis, porque se tragó la primera mitad del siglo XX, muy convulso, y por lo tanto él creía firmemente en la educación, no para malear a nadie, sino para enseñar herramientas a las personas. O sea, no era tanto enseñar a la gente a ser de una determinada manera, sino herramientas para que las propias personas pudieran ser independientes. Entonces, como pone aquí, él tenía una idea de moral bastante pragmática, es decir, aplicada, útil y todo eso. Vale, entonces teoría del desarrollo moral y ya empezamos con una teoría que habla de desarrollo, bueno, aunque la de Freud de alguna manera, pero la de Dewey, como veréis, va un poquito más allá. Dewey sostiene que la función de los juicios de valor es guiar la conducta, entendida en términos generales, para incluir el movimiento corporal consciente-inconsciente, observación, reflexión, imaginación, juicio y respuestas afectivas. Es decir, que él ya incluía muchos elementos de tipo psicológico también, o sea, no solo conductuales y ya está, no solo instintivos, sino también emocionales y de otro tipo. Esto es importante, hay 3 niveles de conducta: impulso, hábito y acción reflexiva. Esto un poco ya lo decía Bergson. Lo que pasa es que Dewey como que lo ordena un poco más, ¿no? Como psicólogo que era también, bueno, aparte de filósofo. Pero también habla que en el ser humano está el impulso, también está el hábito, pero también está la acción reflexiva. Estos difieren según hasta qué punto se guían por las ideas de lo que uno está haciendo. El impulso es aquello con lo que nacemos como animales y que busca la conservación del individuo y sus genes. El ámbito tiene que ver con las normas sociales, características y que hemos interiorizado, resultando en una conducta acorde con dichas normas, pero que no precisa ningún esfuerzo de obedecer ni comprender. Y por último, a ver aquí, fijaos, una conducta que no implica ningún esfuerzo cognitivo, ¿vale? Heurísticos. Por último, la acción reflexiva de la propia conducta surge cuando la operación habitual del hábito impulso se bloquea o falla a causa de que fallen los medios habituales. Las circunstancias hagan que los hábitos no funcionen, esto es, tiene que poner funcionen, no funciones. La interacción social de grupos de personas con costumbres diferentes puede producir conflictos prácticos que requieran un ajuste mutuo.
Los hábitos bloqueados llevan a las personas a deliberar sobre el problema que plantea su situación. Bueno, la deliberación es un experimento mental. O sea, tú estás viendo las diferentes opciones en tu cabeza y viendo qué consecuencias puede tener cada opción, que tiene como objetivo llegar a un juicio práctico, una acción sobre la cual se espera que se resuelva la situación. A medida que el individuo adquiere más práctica en la conducta inteligente, las disposiciones que la componen se convierten en hábitos. Es decir, que para Dewey era importante educar a la gente en la acción reflexiva y en los experimentos mentales, porque de esa manera las propias personas podían construirse a sí mismos hábitos beneficiosos para ellos en su contexto particular, básicamente. Como veis, aquí ya hay algunos elementos muy interesantes desde el punto de vista psicológico, como es el hecho de la acción automática interiorizada que se ha asumido mediante el hábito y ya está, y luego como la acción reflexiva, que es mucho más costosa y que en ocasiones es necesario incluso la ayuda de algún educador o de alguna motivación externa para llevarlo a cabo. Puede ayudar a lidiar con situaciones en las que las costumbres adquiridas no funcionan, ¿verdad? Bien, y por último, en este primer vídeo, luego haremos otro como siempre, tenemos a Piaget. Y Piaget, como ya le conocéis, no voy tampoco a detenerme mucho, pero básicamente una cosa muy interesante es que Piaget hacía claramente una distinción entre moral autónoma y moral heterónoma. Al contrario que pasa con su teoría de los estadios cognitivos, para Piaget no hay estadios morales, sino que hay como fases morales, pero que no tienen por qué ir uno detrás de otro, sino que pueden convivir y que de hecho suelen convivir, aunque ya sabéis que Piaget no estudió adultos, pero él sí vio que los niños al jugar hacían dos tipos de deliberaciones. Unas tenían que ver con la norma y que era la que expresaban con adultos, básicamente, ¿no? Y otras, pues, que tenían que ver cuando estaban jugando entre pares y hablaban en términos, pues, de justicia y todo eso. Entonces, el primer tipo de moralidad es una moral de obediencia. Piaget llamó esta moral heterónoma, que refleja raíces que significan regulación por otros. Por eso es heterónoma. La norma no es mía, es de otro. Por lo tanto, el individuo que es heterónomamente moral sigue las reglas morales dadas por otros por obediencia a una autoridad que tiene un poder coercitivo. La moral heterónoma significa que un individuo no regula su comportamiento mediante convicciones personales, más bien su actividad está regulada por el impulso o la obediencia irreflexiva. Fijaos cómo esto enlaza con lo que acabamos de ver de Dewey. Realmente esto sería un poco lo que decía Dewey del instinto y de la costumbre o del hábito interiorizado, y ya está, ¿no? Segundo tipo de moralidad es autónoma y refleja raíces que significan autorregulación. Un individuo que es autónomamente moral sigue reglas morales que son principios autoconstruidos, autorreguladores. Estas reglas tienen un sentimiento de necesidad personal para el individuo. Un individuo que es autónomamente moral sigue convicciones internas sobre la necesidad de respetar a las personas en las relaciones con otras. En un nivel práctico, sin una creencia que surja de una convicción personal, es poco probable que los niños sigan las reglas morales dadas por los adultos. Entonces, estos dos tipos de moral corresponden a los dos tipos de relaciones adulto-niño. El primer tipo es de coacción y en la segunda, es decir, unidireccional, claro, el adulto dice tal cosa y el niño pues lo acepta y punto porque no le queda otra. Y la otra es una relación horizontal. Esto es muy interesante porque ya vemos aquí que toda moral heterónoma al final esconde detrás una relación de poder. Consciente o inconscientemente. Al final, si tú sigues una norma moral que no has pensado tú, que no has asumido tú por ti mismo, sobre la que no has reflexionado, lo que estás haciendo es obedecer a una autoridad. Sin embargo, una moral autónoma es una moral horizontal. Es decir, tú ves a todos los demás al mismo nivel que tú. Ni por encima, ni por debajo, ni nada. ¿Y qué más? Claro, y entonces como habla de que el niño al final, la persona cuando es capaz de autorregularse y de autorreflexionar, pues claro, es como una especie de modelo de Freud, pero un poco
llevado un paso más allá, que es un poco lo mismo que decía Dewey, ¿no? Lo que pasa es que Dewey hablaba en general y Piaget se refiere más, pues ya sabéis, pues a las personas de corta edad, vamos, a la adolescencia como mucho. Y ya está. Realmente Piaget habla de moral heterónoma y moral autónoma. No establece una diferencia clara entre lo que es moral y lo que es convención, aunque podemos pensar que una moral heterónoma es convención, pero esta distinción clara entre lo que es moral y lo que es convención lo haría posteriormente Turiel. Y con esto acabamos el primer vídeo.